Mitos y verdades sobre la alimentación en el autismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina Rojo y les estaré acompañando a lo largo de este curso. Comentaré un poco sobre mi formación. Soy licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuento con la especialidad en tecnología educativa por la misma institución. He cursado el técnico especialista en atención temprana en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Cuento con una maestría en seguridad alimentaria por la Universidad Abierta y a Distancia de México. También hice un máster en medicina translacional en la Universidad de Barcelona y actualmente estoy desarrollando mi tesis doctoral adscrita al Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, matriculada en la Universidad de Vic en el programa de Medicina y Ciencias Biomédicas. Cuento con experiencia a nivel personal y profesional en todo lo relacionado al autismo. Adicionalmente, he realizado una certificación sobre atención a la diversidad centrada en el autismo por el Consorcio de Educación de Cataluña. Y bueno, ¿qué veremos en esta clase? Aprenderemos básicamente qué es el autismo, algunos aspectos de la etiología y diagnóstico, así como algunos mitos que son recurrentes. Cabe señalar que durante todas las sesiones iremos apuntalando algunos de los mitos más recurrentes y los contrastaremos con la evidencia actual. El objetivo de esta sesión es revisar aspectos básicos sobre el autismo y los mitos que le suelen acompañar. Empezaremos con la definición de autismo. ¿Qué es el autismo? El autismo o los trastornos del espectro autista son trastornos de origen neurobiológico que están relacionados con el desarrollo del sistema nervioso. No son una enfermedad que se contagie o que se pueda contraer en algún momento determinado de la vida. Por lo tanto, una persona con TEA no está enferma, sino que presenta una condición que le acompañará durante todas las etapas de su vida. Las personas con TEA o autismo, a uso utilizaremos cualquiera de los dos términos, desarrollan un incorrecto funcionamiento neuronal que provoca patrones de comportamiento e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados. Es decir, personas con autismo suelen tener rituales muy marcados, suelen tener intereses muy definidos sobre un tema en concreto, por ejemplo, los dinosaurios, los trenes, los coches, alguna marca de algún producto, algún artista, y suelen tener, si es que tienen comunicación verbal, suele ser su tema favorito de conversación. Suelen tener movimientos estereotipados como el aleteo, el caminar con puntillas o el jugar con juguetes que en vez de un cochecito, por ejemplo, darle vueltas únicamente a las ruedas. Y esto suele ser repetitivo. También se caracterizan por tener un incorrecto funcionamiento neuronal que deriva en una falta de habilidades de interacción social y comunicación. Esto les lleva a tener ciertos problemas para entablar relaciones sociales, incluso con sus pares, es decir, con niños de su misma edad, adolescentes de su misma edad o incluso adultos de su misma edad. También les cuesta trabajo interpretar normas sociales o gesticulaciones, ya que no comprenden el por qué puede esto, el hacer determinada acción puede afectar o molestar a otras personas. Estos síntomas suelen estar presentes desde la niñez y estos síntomas de alguna manera interfieren en el funcionamiento diario. En el funcionamiento diario de una sociedad que tiene ciertos patrones comportamentales en los que ellos no encajan del todo. Sin embargo, las manifestaciones de este trastorno, los movimientos repetitivos, intereses restringidos, estereotipias, falta de comunicación, interacción social, son muy variables y varían de persona a persona e incluso en una misma persona a lo largo del desarrollo de su vida. No existe un solo tipo de autismo
Existen autismos, así como el número de personas que lo padecen. Es decir, cada persona tiene su propio tipo de autismo porque cada persona tiene una personalidad individual. Y el hecho de que se diagnostique a una edad temprana un grado de autismo no significa que esta etiqueta le tiene que acompañar durante toda su vida, sino que puede desarrollar algunas habilidades que le hagan que su autismo se modifique o mejore o tenga también un retroceso. ¿Cuál es el punto por el cual este trastorno nos acompaña durante toda la vida? Esto se debe a que el autismo afecta en un momento muy inicial del desarrollo de la persona, que está en crecimiento y construcción de sus funciones psicológicas. Es decir, no se contrae, no se adquiere, sino que esto viene muchas veces de fábrica. ¿Cuál es la etiología entonces? ¿Por qué hay personas que padecen autismo y otras que no lo padecen? Bueno, el autismo o el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo. Se establece desde el momento en que se está desarrollando las redes neuronales, el cerebro. Y la etiología es heterogénea, es decir, no existe un solo factor que sea el desencadenante de esta condición. Sin embargo, se reconocen varios factores, entre ellos los genéticos y los ambientales, y su interacción, que pueden contribuir al desarrollo del fenotipo del autismo, aunque los mecanismos causales sigan sin comprenderse bien. Durante el desarrollo de estas sesiones, ustedes podrán ubicar unos códigos QR que pueden consultar, ya que a partir de estos artículos es que les comparto esta información. Entonces, se han identificado diversos factores que pueden estar presentes o no en el desarrollo de la etiología del autismo. Entre ellos, uno de los factores que se ha estudiado es la edad de los padres. Existe evidencia acumulada de que hay una relevancia importante respecto a conforme mayores son los padres, mayor es la posibilidad de que haya condiciones psiquiátricas o de neurodesarrollo en sus hijos. Existen también factores del ambiente fetal, que estos serían alteraciones en las hormonas sexuales durante el embarazo, la obesidad materna, diabetes materna, hipertensión materna, infecciones maternas o alteraciones de la actividad inmunológica de la propia madre. Pero también es interesante que también se han estudiado como factores desencadenantes en el ambiente fetal la exposición a ultrasonidos muy frecuentes o de larga duración. Respecto a los factores de tipo perinatales, se ha estudiado la prematuridad. Si los niños nacen pretérmino, puede ser un condicionante. Todo esto sería como comprar boletos de la lotería. Si vamos acumulando factores, pues mayor es la probabilidad de que en determinado caso se desarrollará el autismo. También el parto por cesárea se ha asociado a la etiología del autismo y un aspecto interesante del parto por cesárea es que no se comparte la microbiota vaginal que se compartiría por el parto vaginal. El bajo peso al nacer también es un factor relacionado al ambiente perinatal y un puntaje del Apgar bajo, así como la hipoxia al nacer. También se ha estudiado la medicación de la madre. La literatura nos habla de que algunos antidepresivos y anticonvulsivos pueden potenciar de alguna manera el desarrollo de estas patologías, de esta patología. También se ha estudiado el tabaquismo y el alcoholismo, ya que ambos son comportamientos nocivos que generan la incorporación al cuerpo de sustancias dañinas. En el caso del tabaquismo, puede incluso generar una privación del oxígeno al producto, cuando es en el embarazo, evidentemente. Y en el caso del alcoholismo, se ha visto que pueden haber cambios en la actividad de neurotransmisores y daño en el desarrollo neurológico por el consumo prolongado o constante durante el embarazo. Otro de los factores importantes de la etiología del autismo es la nutrición de la madre, pero ojo, también del padre.
sea, aspectos preconcepcionales, de la nutrición preconcepcional podrían estar implicados. Las dietas deficientes, perdón, ahí está, pueden perjudicar la programación fetal y tener un impacto adverso en los resultados del desarrollo, así como otro aspecto importante es cuando la madre tiene intervalos muy cortos entre un parto y otro. Si pasa muy poco tiempo entre un parto y otro, no se ha dado tiempo al cuerpo para recuperarse por completo del primer embarazo, por lo tanto el cuerpo estaría teniendo deficiencias importantes. Pero como comentaba, también el hecho de que haya una mala alimentación en el padre puede influir en la baja calidad espermática y también de alguna manera la interacción de factores podrían ocasionar comprar un boleto más en la lotería del autismo. Otro aspecto muy interesante y del que pocas veces se habla con amplitud es la exposición a tóxicos. Existen muchos compuestos que están en el ambiente que son neurotóxicos. Por mencionar los metales pesados, los pesticidas o los contaminantes ambientales. Estos pueden actuar a nivel del sistema inmunitario, también a nivel del eje intestino-cerebro o a nivel endocrino y a su vez pueden desencadenar alteraciones a nivel genéticas y por ende alterar el neurodesarrollo, ya sea a través de los circuitos neuronales, los procesos de sinapsis, la migración celular y la conectividad neuronal. Existen muchos compuestos tóxicos en el ambiente que se han catalogado como bioacumulables que muchas veces la madre almacena en el tejido adiposo. Y durante el embarazo y durante la lactancia, como muchas ocasiones se hace uso de las reservas de grasa, se movilizan estos depósitos y estas sustancias se liberan al torrente sanguíneo. Así que en el mejor de los casos se eliminan vía orina, pero en muchos casos estas sustancias al volver al torrente sanguíneo pasan por vía hepática y se genera una bioamplificación. Es decir, esta sustancia que podría tener un efecto pequeñito, cuando pasa por hígado puede tener un efecto superior. Y repito, en el mejor de los casos se elimina y en el peor de los casos se vuelve a almacenar en el tejido adiposo. Así que es importante considerar no únicamente que los niños o las personas con autismo deben de tener una limitada exposición a tóxicos, sino que la madre y el padre, antes de considerar la concepción, deberían de procurar tener una baja exposición a este tipo de contaminantes ambientales. Y finalmente, otro aspecto que se ha asociado como posible ente etiológico del desarrollo del autismo son los aspectos psicosociales. Y esto es muy interesante porque se ha asociado al estrés materno intenso como podría ser una migración, cuando una mujer está embarazada y tiene que migrar, ya sea por gusto, por guerras o por lo que sea, desastres naturales o la institucionalización, ya sea que una madre tenga que estar en la cárcel o que se tenga que dar en adopción al producto. Estos pueden tener efectos biológicos y conductuales a largo plazo en el niño o niña. Así que estos serían algunos de los aspectos que se han estudiado respecto a la etiología del autismo. Pero, aún con esto, hoy se sabe que hasta el 15% de las variantes del autismo se pueden vincular directamente a aspectos genéticos. Se han identificado algunos genes, algunas mutaciones en algunos losis de algunos genes que pueden darnos luz sobre que hay alguna alteración a nivel genética. Y de hecho, hay estudios que se han hecho en gemelos homocigotos o en hermanos que tiran por esta vía, ¿no? Que hay cierta asociación genética. Pero aún así, aunque pudiéramos a nivel de proyección futura considerar que hasta un 50% de las posibilidades de que una persona desarrolle autismo se debe a factores genéticos, digo hasta un 50% porque puede haber
grandes avances a nivel de la determinación y la secuenciación genómica. Incluso con este 50% pues nos deja otro porcentaje por analizar, por descubrir, por dilucidar, ¿no? Y bueno, esto nos lleva nuevamente a considerar que puede haber un aspecto muy importante en las contribuciones ambientales para el desarrollo del autismo. Lo que comentaba, la exposición a muchos factores ocurre a nivel poblacional. Muchos disruptores endocrinos y contaminantes ambientales son ubicuos, están en todo el mundo, en todos lados, como puede ser el caso de la contaminación ambiental en el aire. Y aún no se comprende bien a bien cómo es que esto llega a afectar a las personas para que desarrollen el autismo. Hay una hipótesis que supone que los niños o las personas con autismo desarrollan este padecimiento porque nos están dando una señal de alarma de que algo anda mal en el ambiente. Son como las red flags de que algo está mal en el ambiente. Anteriormente, en las minas, para que los mineros pudieran bajar y saber si el aire que había era respirable y podían trabajar, enviaban unas jaulitas con unos canarios y las dejaban un tiempo considerable. Si al sacar la jaula el canario estaba vivo, significaba que el aire era respirable y podían trabajar. Si el canario estaba muerto, significaba que había contaminación por gases y que no se podía trabajar. A estos animalitos se les llamaba centinelas. Y hay una hipótesis que supone que las personas con autismo son centinelas que nos están indicando que hay contaminantes ambientales que pueden llevarnos a enfermar gravemente, ¿no? Así que, bueno, algunos de los contaminantes que se han estudiado y que pueden desarrollar algún tipo de modulación genética y alteraciones en la metilación del ADN pueden ser los PCBs, el plomo, el bisfenol A y los talatos. Y esto nos lleva a uno de los principales mitos del autismo. Las vacunas causan autismo. Hemos visto aspectos interesantes en la etiología del autismo. Sin embargo, este es un mito bastante recurrente. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la verdad detrás de este mito? No existe hoy en día evidencia que relacione la vacunación y el desarrollo del autismo. Hace casi 12 años que la revista The Lancet se retractó de la publicación de en ese entonces era médico, Wakefield, donde se hablaba de cierta asociación entre vacunas y autismo. Principalmente hablaba de la vacuna MMR. Esto se vio que había sido amañado el estudio, se comprobó que el médico tenía intereses financieros para formular otra vacuna y que habían amañado los datos. Sin embargo, han pasado más de 10 años y este mito prevalece en la población. A esto se le conoce como posverdad. Cuando hay una información que se comparte como esta, las vacunas causan autismo, así hayan existido después de esta publicación 400 que lo desmientan, nunca van a tener tanto impacto estas 400 publicaciones como tuvo la primera publicación. Y al hecho de que el impacto sea mayor de la fake news o del artículo y no la evidencia científica, se conoce como posverdad. Cuesta mucho trabajo poder quitar esta información errónea. Así pues, se han realizado cientos de estudios epidemiológicos a gran escala que son pruebas que refutan esta noción. Sin embargo, prevalece esta noción y pues es alimentar estas teorías de la conspiración. Ahora bien, ¿cómo se realiza el diagnóstico de las personas con autismo? El diagnóstico se establece mediante la aplicación de los criterios de diagnóstico del Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, el DSM-5. Antiguamente se utilizaba el DSM-4 y hoy en día se utiliza el DSM-5.
En el DSM-5 ha habido una modificación en la clasificación de diversos trastornos del desarrollo. Existían previamente diferentes categorías individuales para el trastorno autista, trastorno de red, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Hoy en día esto ha desaparecido. No existe como tal un diagnóstico de, ah, no, es que mi hijo no tiene autismo, tiene Asperger. O no, es que mi hijo no tiene autismo, tiene trastorno desintegrativo infantil. Hoy en día, de acuerdo con el DSM-5, todos estos se pasan a considerar autismo, trastorno del espectro autista. Pero, de acuerdo al trastorno del espectro autista, se han definido tres categorías. Una, que requiere soporte; dos, que requiere soporte sustancial; y tres, que requiere soporte muy sustancial. Esto nos habla de lo que antiguamente se conocía como autismo de alto funcionamiento o síndrome de Savant, estas personas que típicamente vemos estereotipadas en la pantalla, como podría ser Sheldon Cooper o The Good Doctor, que tienen un tipo de autismo que es bastante funcional, pero es que además tienen una capacidad intelectual superior a la media. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los aspectos para el diagnóstico del autismo? No voy a comentar todo el diagnóstico porque nosotros como nutricionistas no es nuestra faena el realizar un diagnóstico, sino realizaremos una intervención posterior al diagnóstico. Pero bueno, entre los aspectos que se evalúan o que se observan es que hay comunicación social afectada, problemas de comunicación ya sea verbal o no verbal, ausencia de reciprocidad social y dificultades en las relaciones con los iguales, patrones repetitivos y restringidos de conducta y actividades e intereses, como habíamos mencionado, ¿no? Conductas estereotipadas, adherencia a rutinas y patrones de comportamiento ritualistas e intereses restrictivos, y que aparece a edad temprana y afecta el funcionamiento diario. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, el hecho, por ejemplo, de la ausencia y o reciprocidad social es algo que puede generar mucha controversia, porque hay personas que tienen autismo, pero que son muy cariñosas. Hay personas que tienen autismo, pero sí miran a los ojos. Entonces, como se tiene muy establecido cierto patrón o cierto esquema para categorizar al autismo, muchas veces se cree que este niño no tiene autismo porque es muy cariñoso. Este niño no puede tener autismo porque me está viendo a la cara. Pero claro, es que también hay patrones de comportamiento que son aprendidos, así como todo en la vida es aprendido. Y bueno, entre el diagnóstico es importante considerar que el diagnóstico es un diagnóstico meramente observacional. Esto significa que el diagnóstico lo realizan a través de pruebas de baterías con entrevista a los padres, la observación conductual, la evaluación neuropediátrica y las pruebas médicas y psicológicas. A día de hoy no existe un biomarcador ni en la sangre ni en ningún lado que nos indique que es un gol estándar para la determinación del diagnóstico del autismo, ni la gravedad. Sin embargo, se han estudiado, y esto cada día hay nuevas pruebas, nuevos estudios, se han estudiado diversas potenciales dianas o potenciales biomarcadores. Un ejemplo es el biomarcador de la epimutación de la metilación del ADN espermático para la susceptibilidad del autismo de la descendencia paterna. Este es un biomarcador que se puede encontrar en el esperma de los padres, que podrían dar cierta susceptibilidad para el desarrollo del autismo. Hay algunos biomarcadores genéticos, hay biomarcadores oculares, se han hecho estudios sobre movimientos de los ojos y incluso hay una prueba que se realiza, pero todo tiene sus qués, ¿no? En este caso, esta prueba es válida para niños varones, ¿no? Y en determinado intervalo de edad, de 12 a 36 meses. Hay algunas opciones de marcadores metabólicos, algunos metabolitos más altos pueden indicar que hay algún problema relacionado con el autismo.
Hay también algunos biomarcadores de estrés oxidativo, biomarcadores de disfunción mitocondrial y un largo etcétera. Pero hoy en día no existe un gol estándar de un biomarcador que se diga a nivel consorcio mundial o a nivel asociaciones mundiales vamos a utilizar este método porque se ha estudiado que puede ser determinante fehaciente de diagnóstico de autismo. Así que lo que se hace es esto, observación. Entonces, dentro de la observación, cabe lugar a que haya subjetividad, desgraciadamente. Y bien, ¿cuál es la prevalencia actual del autismo? Pues según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia media a nivel mundial es de 1 entre cada 160 personas. Sin embargo, según el país, puede haber una variabilidad de este 1 entre 160, llegando a ser 1 entre cada 150 a 1 entre cada 175. Incluso se ha llegado a barajar el dato de 1 entre cada 68 niños. No obstante, esto es importante porque depende mucho la edad del diagnóstico, ya que en el periodo de los 2 a los 6 años es habitual que la prevalencia sea más alta. Y a partir de esta edad suele haber disminución del número de casos diagnosticados, lo cual nos habla de posibles falsos positivos. Pero esto suele pasar que a medida que la edad aumenta, la prevalencia tiende a bajar, aunque encontramos que en la actualidad, en la edad adulta, también se llevan a cabo ciertos diagnósticos, por lo que también hemos encontrado que ha cambiado la prevalencia de la edad adulta. Esto quiere decir que muchas personas han aprendido a vivir con el autismo sin tener un diagnóstico, que son hombres y mujeres adultos, funcionales, con un trabajo, con una familia, y que llegado a cierto momento de su vida se les hace el diagnóstico y se dan cuenta de que lo que tienen es autismo, que aquello que encontraban que no tenían tantos amigos o que no entendían los chistes, el doble sentido, pues a lo mejor es que nunca habían tenido este diagnóstico de autismo. Pero también pasa que cuando se diagnostica en edades muy tempranas, menos de 2 años, no puede ser un diagnóstico fiable, porque todavía no hay un desarrollo a nivel cerebro completo. Bueno, es que no hay un desarrollo a nivel cerebral completo hasta más tarde, ¿no? Pero hacer esta determinación antes de los 2 años es compleja porque nos puede llevar a esto, a falsos positivos. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea importante el diagnóstico precoz. Hay algo que es interesante y es que se ha visto un aumento de hasta el 331% de la prevalencia del autismo entre el año 2000 y el 2010. Esto cuando se hacen análisis en población de educación especial. Y este aumento de la prevalencia puede deberse de alguna manera a la recategorización diagnóstica. Hemos visto que ya no existe como entidad síndrome de Asperger, ya no existe como entidad síndrome de desarrollo integrativo, etcétera, y se ha categorizado todo como autismo. Entonces es muy probable que esta recategorización haya hecho que haya aumentado el número de casos diagnosticados como autismo. Y otra cosa interesante que se realizó en este estudio es que conforme han aumentado los casos de diagnóstico de autismo, fueron descendiendo el número de casos de diagnóstico por discapacidad intelectual, lo que nos habla de una posible traslapación de casos. No significa tal cual que hayan aumentado los casos de autismo, sino que es posible que el diagnóstico esté solapado. Pero esto nos lleva al siguiente mito. ¿Hay una epidemia de autismo? ¿Esto es cierto? ¿Es falso? Bueno, el hecho es que, lo que comentábamos, gracias a las herramientas de detección y también al aumento de profesionales en el área de la psicología y de la medicina pediátrica especializados en el neurodesarrollo, es verdad que se diagnostican cada vez más personas. Pero esto también es derivado a lo que comentaba. En la versión anterior del DSM, en el DSM-4,
existían diversos trastornos, trastorno autista, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger, generalizado de desarrollo no especificado, y en el DSM-5 desaparece el trastorno de desarrollo del generalizado del desarrollo, desaparece el síndrome de Asperger, desaparece el trastorno del espectro autista y el desintegrativo infantil, para dar un único diagnóstico como trastorno del espectro autista. Sin embargo, el síndrome de Rett sí sigue siendo una clasificación específica, porque es que además el síndrome de Rett es característico genético, o sea, tiene unos marcadores genéticos característicos y es más prevalente en niñas y tiene condiciones físicas específicas. Por ejemplo, en el caso de las niñas, tienen las manos como en esta posición, e incluso los modelos animales que se llegan a emplear para el desarrollo del síndrome de Rett, las ratitas tienen esta misma posición de las manos. Entonces es una entidad más específica. Pero bueno, lo que comentábamos, ha aumentado exponencialmente el número de casos diagnosticados. Ya hemos dicho que hay una mejor detección, y en este gráfico, si quieren consultar el artículo, recuerden que les estaré dejando los códigos QR para acceder. En este artículo señalan cosas bastante interesantes, y es que del 100% del aumento de casos, solo el 25% pueden deberse a estas modificaciones en los criterios diagnósticos. Un 15% a que hay mayor conocimiento de la enfermedad, un 10% a la edad de los padres, un 4% es un clúster que no está muy definido, pero hasta un 46% aún no se sabe por qué. No se sabe por qué hay un 46% de aumento de casos de autismo. Y como lo comentamos previamente, esto puede estar bastante ligado a condiciones ambientales. Entonces, hay un mayor conocimiento acerca de este trastorno, hay una mejor y creciente formación de profesionales encargados de la evaluación y el diagnóstico de este tipo de trastornos, hay una mejora de las estrategias epidemiológicas, además hay más información a nivel estudios, se pueden comparar países, se pueden comparar métodos de diagnóstico, hay perfeccionamiento de las herramientas diagnósticas y de los recursos especializados para realizar las evaluaciones más precisas y de mayor calidad, y por tanto hay diagnósticos más adecuados. Con el paso de los años se ha producido una disminución progresiva de los diagnósticos erróneos o que estaban dentro de otra categoría. También hay mayor sensibilidad y relevancia, así como conciencia social y familiar hacia este trastorno. Ya no ocurre lo que hace 30, 40 años, que a estos niños se les mantenía en casa, no salían, se estaban encerrados o se institucionalizaban, sino que a nivel social y familiar hay más aceptación, hay más visibilización, y también hay una mejora en los procesos de detección temprana de este trastorno. Así que parece que el aumento de la prevalencia se debe también a factores como los diagnósticos erróneos o la intervención y el tratamiento tardío, porque también puede pasar. No estamos exentos de que haya un diagnóstico erróneo. Por ejemplo, años atrás se decía que el desarrollo de un niño iba a ser más lento, más tardío, que ya hablará, ya caminará, tranquila mamita, no pasa nada. Esto es algo que yo lo sufrí en mis propias carnes, ¿no? Y yo iba con la pediatra y le decía, oye, es que mi hijo no habla. Ah, pero hace ruidos, ya hablará, tranquila. O es que no obedece a su nombre. Ah, bueno, ya lo hará, tranquila. Es que no habla. Ah, bueno, es que la explosión del lenguaje se puede dar hasta ya a los 5 años. Entonces, claro, todos estos son factores que también pueden hacer que el diagnóstico sea más tardío, ¿no? Y que se puede confundir con un simple retraso madurativo, y se espera a que llegue un momento en que haya cierta normalización. Y es que no llega nunca la normalización. A mí no me gusta utilizar el término normal, sino utilizo generalmente el término típico. Y bueno, en otros casos también se trataba de niños que se situaban entre la frontera del espectro del trastorno y tenían una afectación más leve, y entonces nunca se les diagnosticaba con autismo, ¿no? Que pueden ser estos que tienen un funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Da cierto respeto, ¿no? El hecho de que
han aumentado los casos, pero es que también hay diagnósticos que se traslapan y es que también hay diagnósticos erróneos y es que también hay más casos. Bueno, ¿qué se debe de atender? ¿Qué nos debe de importar en estos casos? Bueno, tenemos que poner especial atención en que la calidad diagnóstica del autismo debe primar sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que el diagnóstico tiene que ser realizado por personal altamente especializado. No vale el que yo entré en internet y busqué el ATEC y me realicé el test por internet y me dio que mi hijo tiene un ATEC alto y por eso ya tiene autismo. No, además, las evaluaciones que hacemos los padres son completa y absolutamente subjetivas. Por lo tanto, se prestan a diversos sentimientos, a emociones y a especulaciones. Las pruebas tienen que ser objetivas y las tiene que realizar personal altamente cualificado. Importante también que muchas veces se realiza este diagnóstico asociado a comorbilidades, como puede ser chicos con síndrome de Down. De pronto dicen, es que tiene síndrome de Down y además tiene autismo. Cuidado, a lo mejor es que no está diagnosticado correctamente y solamente tiene un síndrome de Down al cual se le tiene que dar mayor atención a determinadas áreas. También se han dado casos de diagnósticos de chicos con parálisis cerebral a los cuales se les indica que además tienen autismo. Y el problema real es que con estos diagnósticos, un chico con síndrome de Down más autismo y un chico con parálisis cerebral más autismo, es posible que terminen recibiendo una atención basada en una terapia conductual que no es realmente lo que estos chicos requieren. Y otro aspecto importante, ya sea que vosotros seáis padres o personal sanitario tratante de personas con autismo, es importante siempre ofrecer como sugerencia el hecho de que haya una revalorización al menos cada 5 años. ¿Por qué? Porque no es lo mismo valorar a un chico de 4 años que a un chico de 9. No es lo mismo. Si valoramos a un chico de 4 años, es de esperar que de aquí a 5 años tiene que tener un desarrollo, tenga autismo o no tenga autismo, tiene que haber un desarrollo de sus habilidades psicológicas, mentales, intelectuales, conductuales, tiene que haber sí o sí. Si no las hay, apaga y vámonos, se está haciendo todo mal con esta persona, ¿no? Entonces, es importante que se revalorice por lo menos cada 5 años para que podamos tener un plan de tratamiento y también para poder ver si las terapias que se están realizando están surtiendo el efecto esperado. Ahora bien, ¿qué pasa si yo soy padre, madre o soy personal sanitario y sospecho, ya sea de que mi hijo, mi hija o mi paciente tiene o puede tener trastorno del espectro autista? Existen algunas señales de alerta. Generalmente se diferencian por hitos de desarrollo o por etapas de desarrollo. Yo aquí voy a explicar algunas generales porque sobreentiendo, intuyo que las personas que están dentro de esta capacitación ya tienen conocimientos previos de la condición o han vivido de cerca con esta condición. Entonces, señales de alerta puede ser que no responden por su nombre para cuando tienen 12 meses de edad. Un niño con 12 meses debería de saber cuál es su nombre y girarse cuando se le habla. No señalan los objetos para demostrar su interés. No señalan un avión que va volando cuando tienen 14 meses de edad. No juegan juegos de simulación o juegos de rol, como podría ser darle de comer a un muñeco, jugar con muñequitos, con cochecitos pasando por una ciudad cuando tienen 18 meses, evitan el contacto visual y quieren estar solos, tienen dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos. Muchas veces no se dan cuenta si el papá o la mamá está enojada, si está triste, si lo que hacen genera mayor alegría o no. Y tampoco esto puede generar frustración porque no saben expresar lo que sienten o lo que quieren como tal. Pueden presentar retraso en las destrezas del habla y el lenguaje.
Generalmente esto es un rasgo muy característico, la ecolalia. Repiten las palabras. Si tú le dices, ¿cómo te llamas? Es posible que él te responda, él o ella, ¿cómo te llamas? No te responde, me llamo Juanito, me llamo María, sino responden con lo mismo que les estás diciendo. Y también la ecolalia se caracteriza porque frases las repiten una y otra vez y otra vez. A veces aprenden a no decirlas en voz alta, sino las dicen en voz bajita porque identifican que tienen este problema. Es posible que cuando se les haga una pregunta den respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hacen, y esto es porque no han comprendido la pregunta, pero quieren tener un vínculo, quieren responder, y muchas veces lo que responden es otra cosa. Si tú les dices, ¿cómo te fue el día de hoy? A lo mejor te responden, ¿sabías que los dinosaurios fueron los animales que vivieron en el Cretácico? Bueno, no te respondió, me fue bien, me fue mal, me cae mal mi profesor. Si tienen una comunicación verbal, evidentemente. Suelen irritarse por cambios pequeños, cambios en la rutina. Algo que no está previsto puede generarles una irritación. Suelen tener intereses obsesivos sobre una determinada cosa. Puede ser que tengan estas estereotipias como aletear, mecerse, girar en círculos, caminar en puntitas, tener relaciones poco habituales con el sonido, el olor, el gusto, el aspecto y tacto de las cosas, taparse los oídos cuando pasa una ambulancia, no soportar el sonido de la licuadora o del extractor de zumos, problemas con los olores, que no soportan el olor del queso, no soportan el olor del ajo, o a nivel del gusto, y esto lo iremos explicando con mayor amplitud en las siguientes sesiones, o texturas, colores, formas de los alimentos. Pueden incluso sentir completo rechazo por el color o la forma de un alimento. Esto nos lleva a otro mito, que es el autismo es un padecimiento de la infancia. ¿Es un padecimiento de la infancia o no lo es? Pues bueno, aquí hay un aspecto interesante, y es que las campañas que se han hecho generalmente para concienciar o darle visibilidad al autismo, se enfoca en niños varones, como si las niñas no tuvieran autismo, o como si fuera una enfermedad propia, un padecimiento propio de la niñez, y que con el desarrollo se quitara, se eliminara, se desdibujara. Esto, desgraciadamente, crea una falsa idea de que es una condición exclusiva de la infancia y que además es única del sexo masculino, dejando además abierta la posibilidad de que desaparezca con los años. Yo debo de hacer aquí un inciso y anunciar que evidentemente yo me refiero regularmente a niños, en general niños, niñas, que puede ser un conflicto de interés que no he declarado al inicio, porque las personas que yo suelo tratar son niños. Y porque además, algo importante es que si se empieza a tratar desde niños, se puede llevar a cabo una mejora de ciertas condiciones que les permita tener una vida adulta más plena. No significa que no haya que tratar a los adultos, sino que mi foco generalmente está en los niños. Y bueno, ¿qué pasa con esto de más hombres, más mujeres, más niños desaparecen en la edad adulta? No. Es una condición que acompaña durante toda la vida, aunque en la generalidad sí que es más diagnosticada en hombres, hasta 3 veces más que en mujeres, pero ambos sexos pueden tenerla. Y de hecho, dejo aquí un estudio bastante interesante que desmonta esta información, y es que en Las Palmas de Gran Canaria se hizo un cribaje de la prevalencia del trastorno del espectro autista, y se dieron cuenta que era mayor el ratio de niñas diagnosticadas que de niños. 6 niñas por cada 5 niños, lo cual es muy diferente a esto que hemos venido escuchando, en que solamente los niños, o 3 veces más los niños que las niñas. Y otra cosa importante, hay una hipótesis que señala que se diagnostica más en niños que en niñas, porque las niñas, las mujeres, aprendemos a mimetizarnos mejor.
Aprendemos a adaptarnos mejor, aprendemos a adoptar conductas, aunque no las entendamos, aunque no nos gusten, aunque no nos parezcan de lógica, pero tenemos este instinto de pertenecer al grupo, por lo cual tratamos de adoptar ciertas conductas, ciertos rasgos que hacen que el diagnóstico sea menos transparente, ¿no? Que cueste más trabajo llegar al diagnóstico porque simulan, básicamente, simulan que hay cierto comportamiento neurotípico. Y bueno, ya casi vamos a llegar al final de esta sesión con el siguiente mito, que es: el autismo es curable. ¿Cuál es la realidad? El autismo, como hemos visto, nos acompañará durante toda la vida. Por lo tanto, no existen remedios mágicos, no existen curas milagrosas que puedan quitar, revertir, despertar del autismo. Sin embargo, sí que hay intervenciones que pueden mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Tratamientos médicos, psicoeducativos, siempre basados en evidencia científica, que permitan fomentar sus competencias y habilidades para adaptarse mejor al entorno social. Consideremos que tenemos moldes en los cuales todos los seres humanos neurotípicos solemos caber. Y las personas neurodiversas no caben en este molde. Y muchas veces queremos que quepan a fuerza de empujar, de modificar, de recortar, de quitar. Este es el enfoque actual. No debería de ser así, pero desgraciadamente no hay una sociedad plenamente adaptada para recibir, permitir y aceptar el mundo neurodiverso a día de hoy. Ojalá que todos podamos poner un granito de arena para dar más visibilidad, para dar más inclusión y ser más tolerantes y permitir que las personas neurodiversas no tengan que sentir esta presión por encajar en moldes que no están hechos para ellos. Y bueno, un último mito: todas las personas con autismo presentan problemas digestivos. Hasta un 70% de las personas, bueno, en este caso de los niños con TEA, pueden presentar problemas en el tracto gastrointestinal asociados a dolor, inflamación, flatulencias, episodios de diarrea o estreñimiento, aunque esto no significa que haya una alteración anatómica o morfológica. No hay una alteración. No es que tengan 2 intestinos, 3 estómagos. No, estos problemas suelen estar asociados a la calidad de la dieta y también hay estudios que asocian a que hay una mayor hiperpermeabilidad intestinal y alteraciones en el eje intestino-cerebro. En las siguientes sesiones seguiremos abordando y contrastando algunos otros mitos recurrentes y relacionados con el tratamiento nutricional y dietético. A modo de resumen, mencionar que los avances en el conocimiento de este trastorno han permitido diagnósticos más precoces, tratamientos más adecuados y mayor visibilidad del autismo. Se han propuesto diversas hipótesis acerca del origen del autismo, aunque sigue sin explicarse del todo. Hay un incremento de los casos que obedece a diversos factores, entre ellos la ampliación de la categoría diagnóstica, el aumento de los criterios diagnósticos, servicios más especializados y mejor conocimiento de esta condición. Sin embargo, aún prevalecen muchos mitos alrededor del autismo que se deben combatir. Las conclusiones de esta sesión son que se han revisado aspectos básicos sobre el autismo, como su definición, etiología, diagnóstico y prevalencia, así como algunos de los mitos que les suelen acompañar. Dejo algunas referencias por si las desean consultar. Y finalmente, recordarles la invitación a unirse a la comunidad de NutriActive. Quedo a sus órdenes para cualquier consulta, para cualquier pregunta. Al inicio de la presentación dejé mis datos de contacto por si desean realizar alguna consulta. Muchas gracias, ha sido un placer y nos vemos en la siguiente sesión.